Hola, ¿qué tal compañeras? ¿Cómo están? Bueno, tal como lo habíamos comentado, estos videos son una manera de hacer un repaso, nada más que un repaso, por supuesto que hay mucho para volver a leer de los textos que vamos a usar para este primer parcial. Yo me voy a referir al texto de María Elena Rodríguez de 1995 que se titula Hablar en la escuela, ¿por qué y para qué? La autora abre el texto, digamos, tratando de dar un pantallazo general o de nombrar cuáles son los objetivos generales de trabajar la oralidad en la escuela y en el aula. Y habla de que lo que se busca en general es mejorar la comprensión, la forma de comunicarse, y también, o sea, la expresión y también, algo muy importante, la interpretación que se hace de aquello que como oyentes escuchamos. Y luego hace una crítica diciendo, bueno, pero aunque este es el objetivo, esto no siempre fue así, porque en nuestras escuelas se supo trabajar, digamos, las actividades de carácter oral con tres características. Eran actividades de carácter subsidiario de la escritura, es decir, que eran nada más que un apoyo para pasar a lo importante, que se consideraba que era solamente la escritura. Eran actividades marginales porque no estaban vinculadas con el quehacer cotidiano de los chicos como estudiantes, y eran actividades que aparecían no con una frecuencia y con un ritmo permanente, sino de manera esporádica, ¿no? Algunas veces sí, algunas veces no, un cada tanto. Entonces ella dice, bueno, esto fue realmente un problema para que los chicos pudieran ir adquiriendo aquellos saberes y aquellas habilidades que necesitan para desarrollarse como hablantes y como oyentes. Ahora bien, ¿por qué sucedía esto? Porque el aprendizaje de la oralidad es un aprendizaje con el que los chicos ya llegan a la escuela, es un aprendizaje que se fue construyendo de manera extraescolar. Es cierto, los chicos llegan a la escuela con una serie de saberes que son saberes desde lo lingüístico, porque a menos que haya alguna dificultad en particular, los chicos en general saben hablar, saben darse a entender, saben comunicar sus necesidades o pueden hacerlo. Eh, Llegan con saberes también de tipo textual, podríamos decir, porque, por ejemplo, reconocen o pueden diferenciar un texto de una canción del texto de una rima o del texto de un cuento, ¿sí? Al escucharlo o al contarlo ellos. Y por otro lado, hay una serie de saberes pragmáticos, llama la autora, prácticos, que los chicos ya manejan. Saludar a alguien, decir gracias, decir por favor, estas fórmulas de cortesía, bueno, todo eso los chicos ya lo traen. Entonces, no es que la escuela específicamente, como sucede con la escritura, tiene que ocuparse en principio de esta cuestión de la oralidad. Hay toda una serie de conocimientos previos y de saberes construidos que, dice Rodríguez, tendrían que servirnos a los docentes para poder planificar y abrir oportunidades donde esos conocimientos se empiezan a poner en juego y además a ampliarse, a desarrollarse, a tener mayores, digamos, destinatarios, y no a convertirse en elementos de desigualdad comunicativa. ¿A qué me refiero con esto? Rodríguez dice, la desigualdad comunicativa es la imposibilidad de usar el lenguaje como una herramienta, sobre todo para vincularse con otros. Y la escuela tiene que venir a romper esa desigualdad comunicativa. La escuela tiene que venir a ofrecer oportunidades, ¿sí?, para desarmarla, porque la escuela es un ámbito privilegiado donde nos encontramos con otros y tiene la posibilidad de poder hacerlo, siempre y cuando estemos conscientes de eso. La escuela, entonces,
tiene que abrir esa posibilidad de que los chicos puedan comunicarse de una manera eficaz, de una manera que Rodríguez llama exitosa en el buen sentido, digamos, de la palabra. Ahora, ¿cómo hablar en la escuela? ¿A partir de qué cuestiones? Rodríguez señala que hay que partir de la observación de los usos que hacemos de nuestra realidad. ¿Cómo se habla en la escuela? ¿Cómo se habla si vamos al hospital? ¿Cómo se habla en una cancha? Y a partir de observar esos usos de la oralidad, esos usos orales, posibilitar la producción de textos orales diversos. Es lo mismo hablar cuando voy a comprar al kiosco que cuando quiero contarle a un compañero cómo respiran los peces. Es lo mismo contar cómo pasé el fin de semana que explicarle a un grupo de otro grado cómo vivían los chicos en la época colonial. No, no es lo mismo. Entonces, proponer no solamente la auto, que ellos registren, ¿no?, estas distintas funciones que tiene el lenguaje y qué relación hay de acuerdo a lo que va pasando, de acuerdo a los contextos donde se producen esas interacciones y esos intercambios orales entre ellos y otros destinatarios, que pueden ser compañeros, que pueden ser compañeros de otros grados más grandes, que pueden ser adultos, que puede ser la familia, todo tipo que pueden ser destinatarios lejanos, no conocidos, todo tipo de destinatarios. Pero bueno, la cuestión es abrir, digamos, estas posibilidades y abrir la reflexión sobre el uso que hacemos del lenguaje para cumplir con distintas metas. Ahora bien, si para planificar todo esto no queremos caer en la cuestión que habíamos nombrado antes, de que la oralidad sea solo subsidiaria de la escritura, porque no son lo mismo y una cosa no es el puente para la otra, ¿qué diferencia hay, dice Rodríguez, entre la oralidad y la escritura? Y ahí es donde llegamos a la parte del texto donde está el cuadro que sintetiza estas 7 diferencias que plantea ella entre oralidad y escritura, y que yo les recomiendo que lo lean como paso a paso y por supuesto de manera horizontal, es decir, que vayan de diferencia a diferencia porque están bastante bien planteadas. Lo primero que ella dice es: la oralidad se maneja en el mundo de lo fonético, de los sonidos, sonidos que no permanecen en un espacio físico, porque en el aire el sonido desaparece, a menos que lo estemos registrando específicamente y grabando, pero una vez que terminé de decir lo que terminé de decir, las palabras no quedaron flotando en el aire. A diferencia de la escritura, ¿sí? Es decir, la oralidad necesita de esa fonética que dura un tiempo, el tiempo que yo tardo en hablar o en decir esa palabra. En cambio, la escritura no requiere de esos elementos. La escritura requiere de una grafía de las palabras y de un espacio donde esa grafía pueda quedar fija, y queda fija en el tiempo, cosa que a menos que excepcionalmente la palabra esté siendo grabada y registrada, no sucede. Esa es como la primera diferencia. Después dice, la oralidad es universal, porque a menos que alguien tenga un problema muy particular, todas las personas hablan, ¿sí? Y se aprende en un contexto que no es la escuela, se aprende en contextos muy diversos y se aprende espontáneamente, es un aprendizaje social. En cambio, la escritura no es universal, no solamente porque no todas las culturas a lo largo de la historia han llegado a ser culturas con un desarrollo de la escritura, sino porque además sabemos que si no se enseña sistemáticamente como lo hace la escuela, la escritura pasa a ser una carencia en la vida social de una persona, es decir, la persona se transforma en analfabeta, no es algo que se aprende
espontáneamente, no es universal y no todas las personas escriben, lamentablemente. Bien, después Rodríguez dice, cuando uno habla, a menos que uno esté, por ejemplo, hago la salvedad, digamos, la excepción, a menos que uno esté hablando por teléfono o a menos que uno esté escuchando un programa de radio, cuando uno habla, el interlocutor es ese o esos y esas con quien uno está dialogando, está compartiendo nuestro mismo entorno, la mesa en casa, los compañeros en la escuela, alguien con quien uno cruza una palabra en una parada de un colectivo, cuando uno va a un negocio, ese otro está ahí, al alcance de la mano, compartiendo el mismo entorno. Eso sucede en la oralidad. En la escritura no sucede esto. ¿Por qué? Porque la verdad es que quien escribe puede hacerse una idea de para qué destinatario está escribiendo, pero no sabe cuándo, dónde y quién va a ser la persona que reciba ese escrito, ese texto, digamos, y cuál va a ser su reacción. En los textos orales eso no sucede. Vemos inmediatamente cuál es la devolución del otro a ese mensaje que hemos emitido. Y la otra cuestión interesante, me pareció muy interesante, es los puntos de referencia. Es decir, si yo estoy hablando con alguien y le digo, eh, estamos hablando, supónganse, de la educación en Argentina y en Chile. Yo le digo, yo creo que ahora acá está mejor que allá. Mi interlocutor automáticamente tiene un contexto por el cual cuando hablé y dije yo creo que ahora, ese yo sabe quién es la persona que está refiriendo. Ese ahora es en este momento, en esta época, en este tiempo. El acá y el allá, mi interlocutor inmediatamente le puede otorgar un significado. En los textos escritos esto no pasa. Hay que hacer una referencia, ¿cómo la podemos llamar? Permanente, incluir todo el tiempo el contexto, porque si yo leo en un texto, yo creo que yo no tengo que diferenciar si ese yo es el autor, si ese yo es un personaje que está hablando y que el autor lo ha marcado para que, lo ha señalado, lo ha elegido para que diga eso. Ese ahora yo tengo que ver de cuándo es, de qué momento, de qué tiempo es. El aquí y el allá, si no tengo una referencia clara, dejo de entender el mensaje. Entonces ella dice, existen palabras que se llaman deíticos, ¿sí? Que son estas palabras como yo, vos, ahora, aquí, allá, que se cargan inmediatamente de significado en los textos orales y eso no sucede así en los textos escritos. La otra cuestión es que la oralidad rompe de alguna manera la sintaxis. ¿Qué quiere decir esto? Que en la oralidad se puede romper o se puede desarmar un poco el modo en que están organizadas las palabras para formar las oraciones y las ideas, porque en el ida y vuelta el otro suele entender, hay muchos sobreentendidos de lo que se dice y el otro suele entenderlo, y también porque hay una gestualidad incluso de por medio. Si alguien me ofrece un cigarrillo y yo digo, ni loca, ¿está bien? El otro ya está. Eso en la escritura no sucede, porque la escritura cuida especialmente la sintaxis para que todas las ideas que se están produciendo en el texto sean lo más claras posibles para el lector y tengan el sentido que el autor quiere darle. Más allá de la interpretación que después podamos tener de ese texto, que eso es otra cuestión. También en la oralidad el repetir cosas, hacer, digamos,
poner onomatopeyas en lo que se está diciendo. Si alguien me dice, me caí, me lastimé, yo le digo, ¡ay, me dolió a mí! ¡Ay, ay, 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 ay! No me cuentes, no me cuentes, no me cuentes. En eso está habilitado y está permitido y es parte del juego de la comunicación y hace que la comunicación sea eficaz. La repetición, las onomatopeyas, las exclamaciones. En cambio, los textos escritos justamente cuidan que no haya repeticiones, que no haya abusos de exclamaciones, de interjecciones, de onomatopeyas, etc. Y por último, si bien uno va tratando de controlar qué está sucediendo con esa comunicación que estamos estableciendo oralmente con nuestros interlocutores, y lo controla, por ejemplo, diciendo, ¿viste? ¿Se entendió? ¿Se entiende? ¿Escuchaste? Etcétera. Los textos orales no tienen una reelaboración. Uno no vuelve a decir, se puede corregir un poco, pero no vuelve a decir todo lo que dijo, si algo de lo que dijo tiene equívocos, omisiones o falta, digamos, cierta estructura. Por eso los textos orales son menos precisos, podría decirse. En cambio, dice Rodríguez, la práctica de la reescritura, de la revisión y la reflexión sobre los textos escritos hace que estos textos tengan una mejor estructura. Hasta acá las diferencias entre los textos orales y los escritos, las diferencias entre la oralidad y la escritura. Ahora bien, ¿qué hacemos con todo esto en el aula? ¿Cómo tendría que ser la práctica de la oralidad adentro, aulas, de las puertas para adentro del aula? Rodríguez lo que dice es, nuestras aulas tendrían que ser como un gran escenario, ¿no? Donde se viesen permanentemente escenas de comunicación oral y donde esas escenas ya no van a ser, por supuesto, esporádicas ni van a ser separadas de todo lo que se trabaja, porque van a estar planificadas atendiendo a algunas cuestiones, que haya un marco, que haya participantes, que haya, digamos, propósitos para lo que se está haciendo. Que haya un marco quiere decir que elijamos espacios para las prácticas de la oralidad y que estén bien claros los propósitos, el para qué y el cómo nos comunicamos, la estructura, que esté bien en claro cuál va a ser el tono en el que nos vamos a comunicar, si va a ser un tono más formal, porque estamos preparando algún acto a lo largo del año, o si va a ser un tono que tal vez sea un poco más informal, ¿sí? Porque estamos haciéndole una entrevista al portero de la escuela, como ejemplo lo digo. Y también, digamos, cuáles son las normas, cuáles son las formas para abordar estos distintos géneros. Por ejemplo, si se está haciendo una entrevista, ¿cómo se abre y cómo se cierra una entrevista? ¿Cómo se abre y cómo se cierra y cómo se desarrolla una exposición, ¿no? Si alguien quiere contar por qué las plantas necesitan del sol para vivir, bueno, ¿cómo se arma esa exposición? O la exposición puede ser cómo se cocina chipá de una manera que salga más rica, no sé. Pero digo, trabajar también con la cuestión normativa de los distintos géneros que se van abordando, que es básicamente uno de los objetivos que va a tener también, el abordaje de géneros diferentes que no son los que se aprendieron espontáneamente. Espontáneamente se aprende a pedir, ¿puedo ir al baño? ¿Sí? O a preguntar qué día es hoy, o quién vio mi lapicera, pero espontáneamente no se aprende cómo se hace una entrevista, cómo se hace un debate, cómo se hace una exposición. Bueno, estos géneros son más amplios, son los que la escuela tiene que fomentar, también creando rutinas con los chicos, ¿no? Que las cosas, hablando del tema de la continuidad y de que no sean esporádicas las actividades, proponer rutinas que a veces son rutinas de saludos, rutinas para empezar o terminar alguna actividad, orales me refiero,
rutinas para ver cómo se comienza el día o cómo pasamos el fin de semana. Digamos, dar la palabra, esto que después otros autores y el diseño curricular mismo toma como una cuestión tan importante de que los chicos tengan habilitado su derecho a la palabra y por supuesto todo esto en el marco de un aprendizaje que sea cooperativo, aprovechando toda la heterogeneidad que vamos a tener disponible para este crecimiento y para este desarrollo de la oralidad en el aula. Rodríguez termina el texto con una frase de Paulo Freire que es muy conmovedora, se podría decir, y que dice que la palabra humana no es solamente palabra, que la palabra es acción, que la palabra es poder elegir, es poder decidir y sobre todo poder participar del proceso histórico de las sociedades. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.